En estos momentos, pues también estoy transmitiendo en Facebook, así que nos pueden ver en Facebook. El problema con Facebook es que no nos van a poder ver las diapositivas, así que si las personas que están viendo en Facebook, el próximo sábado igualmente vamos a hacer charlas como esta, así que por favor pídanos el link para que puedan ingresar por medio de Zoom y así van a poder tener todo el aprendizaje y ver las diapositivas que vamos a manejar en este momento. De todas formas, para que ustedes sepan, si quieren más adelante compartir esta charla que estamos haciendo, esta charla queda en nuestro canal de YouTube, Idea Aprendizaje. Entonces, todas las charlas desde la pasada, empezamos a subirlas en YouTube para que pues las puedan disfrutar. Así que voy a empezar. Listo. Entonces, como siempre, pueden intervenir en cualquier momento. Me pueden escribir por el chat si de pronto les da pena hablar. Yo estoy pendiente del chat. Y vamos a empezar. Hoy también para recordarles por el chat de Facebook o por el de Instagram, también estamos en vivo, yo también respondo por allá mientras tanto. Sí, y en Facebook también yo los estoy leyendo aquí, estoy pendiente. Entonces vamos a empezar. Bueno, nosotros somos IDEA, Instituto de Eficiencia y Aprendizaje, y esta charla que les voy a dar hace parte de un curso que nosotros entregamos que se llama Superando las Barreras al Estudio. Superando las Barreras al Estudio es una conferencia online que nosotros tenemos. De hecho, este 30 de mayo vamos a empezar en vivo este taller, pero también lo tenemos por medio de la plataforma Hotmart. Para aquellos que estén interesados en aprender más a profundidad acerca de la tecnología de estudio y de este curso que se llama Superando las Barreras del Estudio, la van a poder encontrar allí. Como les decía Mateo, mi nombre es Fabián Buitrago. Yo soy especialista en manejar y descubrir las barreras al estudio para hacer que un estudiante pueda tener un mejor aprendizaje. Y eso es lo que nosotros hacemos en IDEA. Ahora, quiero que sepan algo. A nosotros nos interesan los estudiantes buenos, ¿sí? Y un estudiante bueno no es necesariamente aquel que saca buenas notas. Es una aclaración que queremos hacer aquí. Y un estudiante malo es el que hoy en día está sacando malas notas. No, las notas no tienen nada que ver con la capacidad de aprendizaje de la persona. La nota, bueno, usted puede sacar buenas notas y no entender nada. Puede sacar buenas notas y realmente cuando usted salga de una universidad no ser capaz de hacer lo que se supone que tiene que hacer. ¿Sí? De hecho, una vez leí un artículo en un periódico que decía que había unos estudiantes que estaban demandando a la universidad, que no voy a decir cuál es, pero que estaban demandando a la universidad porque ellos habían graduado y no podían ejercer su profesión por falta de conocimiento. Entonces, por supuesto, esto es responsabilidad del estudiante. ¿Qué pasa con este estudiante? Pasó 5 años en la universidad y no aprendió. ¿Cuál es el problema? Que este estudiante no sabe estudiar. Y lo que nosotros hacemos aquí es enseñarles un método para que aprendan cómo estudiar. A uno nadie le enseña cómo estudiar. Esa es la verdad, a uno en el colegio jamás le enseñan cómo estudiar, ni en la universidad. A uno simplemente le dan los conocimientos y uno tiene que ver cómo los aprende. Pues nosotros lo que nos dedicamos es a enseñarle a las personas cómo estudiar. Y como les decía, nos interesa la gente brillante, nos interesa la gente brillante porque cuando hay personas inteligentes que empiezan a aplicar este método, de verdad que su aprendizaje crece muy ampliamente. Y como les digo, no necesariamente un buen estudiante es una persona que saca las mejores notas. De hecho, hay gente que saca muy buenas notas, pero no sabe nada, porque todo lo aprendieron de memoria. Entonces, yo soy egresado del Colegio de La Salle de Cúcuta. La verdad es que siempre he sido muy buen estudiante. Sin embargo, desde que conocí la tecnología de estudio, puedo decirles que hay un gran cambio en mi vida. Y me arrepiento, pues no me arrepiento no porque ni siquiera la conocía, pero me lamento más bien, me lamento no haber podido conocer esa tecnología de estudio siendo más joven, porque hubiera aprendido mucho mejor las cosas, mucho más fácil, me hubiera ahorrado estrés
y tensiones que realmente no se necesitan. Soy egresado de la Universidad de los Andes, me gradué como arquitecto en el 2014, también con excelentes resultados académicos. Soy escritor, la persona que por favor está jugando con la anotación, por favor que no lo haga. Soy escritor, tuve la oportunidad de publicar un libro en México en el año 2017 que se llama Cartas para Antonio. Si están interesados en saber lo que escribo, yo seguí escribiendo, esto no ha sido lo único que he escrito cuentos, he escrito poemas, y gran parte de eso lo tengo publicado en mis cuentas de Instagram. La principal es mi personal, que es @buitrago91. También tengo @contariolog, aunque soy más activo en la primera, por si de pronto quieren echarse un vistazo. También allí tengo publicadas las pinturas que hago, porque también pinto. Y de pronto usted estará pensando, bueno, este joven sabe hacer de todo, pero quiero decirles que esto es una habilidad que se obtiene con la tecnología de estudio. Realmente, si usted me pregunta a mí, yo siento que soy capaz de aprender cualquier cosa, pero porque sé cómo estudiar. No es que yo sea, pues, un genio. Simplemente sé cómo es que se estudia, y esto lo puede lograr cualquier persona, y esto es lo que nosotros queremos lograr con todos. También soy voluntario conferencista de campañas humanitarias como el Camino a la Felicidad, que trata de ética, la verdad sobre las drogas y jóvenes por los derechos humanos. Y soy director y fundador de este proyecto que se llama IDEA, en el cual iniciamos hace año y medio, y la verdad que ha sido muy bonito. Nuestra misión es, pues, poder llevarle estas herramientas a las personas. ¿A qué nosotros nos dedicamos? A entregar servicios de estudios dirigidos a estudiantes, les ayudamos a encontrar esas barreras al estudio que tienen. Los estudiantes, por no reconocer estas barreras, a veces se pueden sentir derrotados, tristes, y sentir que realmente no pueden triunfar o que no pueden aprender nuevas habilidades, pero a veces piensan que son incapacidades propias, pero realmente no lo son, sino son barreras al estudio que cuando se manejan el estudiante empieza a aprender y le empieza a gustar y se siente feliz, y ese es nuestro propósito. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la tecnología de estudio, que es un método de estudio del señor L. Ronald Hubbard. L. Ronald Hubbard fue un escritor y educador norteamericano, un tipo que dedicó su vida a ayudar a las demás personas a ver cómo hacía del capaz más capaz, y realmente una persona muy admirable, un tipo muy brillante. Lo hacemos por medio de tutoriales virtuales, y bueno, yo como soy escritor también entrego cursos de escritura creativa. Esta foto, de hecho, ahí ven a los niños, ellos están teniendo un libro. En ese libro tenían cada uno un cuento que ellos mismos habían escrito, y ustedes no me lo van a creer, pero es un taller que dura apenas 3 días y tiene una duración como de 9 horas máximo, y en esas 9 horas les enseñé técnicas que les aumenta la creatividad, porque esto es un taller que desarrolla la imaginación. No está dirigido hacia la ortografía ni la gramática, porque eso no es lo principal, viene después. Y estos niños fueron capaces de crear cuentos súper bonitos, súper bonitos, muchísimos con enseñanzas que uno se sorprende de ver que ellos hayan escrito, y son niños incluso de 7 años. Y bueno, al final tuvimos este libro, es una experiencia muy bonita. También hacemos nivelación en matemáticas y cursos de principios morales. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en nuestros servicios, no duden en contactarse con nosotros. Ahora quiero decirles que ustedes son muy afortunados por estar aquí, porque van a recibir información que probablemente no van a recibir en otros lugares, pues, y que seguramente no conocen, y que es de mucha ayuda, porque esto es súper efectivo, esto funciona muy bien. Entonces, ahora la recomendación, esto por supuesto tiene derechos de autor, como les digo, esto es del señor L. Ronald Hubbard, y si ustedes quisieran que alguien supiera de esto, lo mejor sería que lo invitaran a nuestra charla, ¿cierto? Y pudieran conocer de primera mano toda esta información. Lo que les voy a hablar hoy es acerca de la tercera barrera al estudio, que tiene que ver con el tema de hoy, que es la palabra malentendida, la importancia del vocabulario en el aprendizaje. Y esta barrera es la más importante de todas. En la tecnología de estudio tenemos 3 barreras. La primera se llama falta de masa,
la segunda se llama gradiente excesivo y la tercera se llama palabra malentendida. Nos vamos a ocupar de la palabra malentendida. Y esta es la más importante porque es la que impide el aprendizaje en un estudiante. Si usted alguna vez ha sentido que está estudiando y leyó algo y quedó en blanco, sentía que no podía aprender en absoluto, que era muy difícil, que tenía ganas de dejar de estudiar, que de pronto está leyendo y se distrae, que de pronto le empieza a dar una picazón, un fastidio y está leyendo, déjeme decirle que lo único que tiene son palabras malentendidas. Estos son un poco de reacciones que hay, que vamos a ver más adelante en cada una de las diapositivas. El material que vamos a ver aquí es de un libro que se llama Aprendiendo a Aprender, que es el libro guía que nosotros usamos en el instituto y es propiedad de la organización Applied Scholastics International. Entonces vamos a ver esto acá. Bueno, dice, la tercera y más importante barrera de estudio, la palabra malentendida. Fíjense este niño. ¿Quién me dice qué es lo que está pasando en esa imagen? ¿Qué está mal? ¿Qué ocurre? Pueden escribirme por el chat si quieren. ¿Quién es el valiente que se atreve a hablar? ¿Qué está mal en esta imagen? ¿Qué está leyendo el niño? ¿Qué dice ahí? Que no sabe qué es la banana. Exacto, muchas gracias, Sofi. Dice Lilis, ve algo muy diferente a lo que dice el enunciado. Exacto. Él está leyendo, ella peló la banana. ¿Verdad? Pero él está pensando que peló una manzana. Ahora, ¿eso es correcto? No. No, claro que no es correcto. No es correcto. Porque tiene una palabra malentendida. Ahora, si este joven, pues a ustedes creen que va a entender, no va a entender. Ahora veamos esta niña de acá. Mire, leen elefantes y ella no tiene ni idea que es un elefante. Si ven que queda como en blanco, dice malentendido significa que no entendió o se entendió de forma deficiente o incorrecta. Una palabra malentendida es una palabra que no se entiende. Ojo lo que dice, no se entendió. O sea, usted puede no entender en absoluto el significado de la palabra o lo entendió de forma deficiente. O sea, lo medio entendió. Entonces, hay muchas veces que nosotros tenemos definiciones que creemos que sabemos, pero resulta que es que las medio entendemos o no las entendemos muy bien. Y esto nos genera muchísimas dificultades en el aprendizaje. Entonces veamos este ejemplo. Miren el niño, dice, por favor, pásame un tenedor. Le dice a la niña, por favor, pásame un tenedor. Y ella le entrega un vaso. Entonces, aquí hay otra cosa que quiero que veamos. Las palabras malentendidas pueden hacernos parecer tontos. Si usted tiene palabras malentendidas, puede parecer tonto, pero usted realmente no es tonto. Ahora, uno se siente tonto, porque después lo miran a uno como que, oiga, ¿por qué me está pasando un vaso? Le dije, pásame un tenedor. Y uno se puede sentir tonto por no saber eso, pero usted no es tonto. Su capacidad de aprendizaje está ahí. Lo único es que tiene palabras malentendidas y no sabe cómo identificarlas. Y eso sí es un problema muy grande. Por ejemplo, lo que estamos hablando el día de hoy, en el inglés, el vocabulario es muy, muy, muy importante. Si uno se aprendiera 5 palabras en inglés al día, de las principales, aprendería inglés rápido. Ahora, también tendría que aprender la correcta pronunciación. Y hay otro factor que comúnmente las personas no tienen en cuenta a la hora de aprender inglés y esto les genera dificultad. Muchas veces las personas simplemente buscan la traducción de la palabra. Buscan la traducción de la palabra. Les dan una palabra en inglés, buscan la traducción y ya. Pero les digo que no buscan el significado de la palabra. Grave error.
porque necesitamos el significado de la palabra, no es que se llaman palabras malentendidas, eso quiere decir que usted no entiende el significado de la palabra. Muchas veces el problema ni siquiera es no saber la palabra en inglés. A veces el problema es que no saben el significado en español de lo que significa esa palabra. Entonces tenemos que buscar el significado. Y esto como al principio, si uno tiene un nivel de inglés que es muy bajo, pues lo que le recomendaría yo primero es que tiene la palabra en inglés, busque la traducción en español, ¿verdad? Pero luego busque el significado de esa palabra en español. Si su inglés ya está en un nivel un poco mayor, lo que le recomiendo es que busque las definiciones en inglés y aclare las palabras en inglés. El estudio de la tecnología de estudio nos da un método exacto para aclarar palabras, para identificar palabras. Y eso es lo que un estudiante necesita para poder aprender. El inglés es muy fácil, es muchísimo más fácil que el español. Muchísimo más fácil que el español. Voy a darles un ejemplo. En inglés, por ejemplo, tenemos los pronombres que son I, he, she, it, they, you, we, ¿verdad? Esos son los pronombres. Y si yo quiero conjugar en presente uno de esos verbos, uno de esos pronombres con un verbo, por ejemplo, run, correr, simplemente coloco el pronombre y el verbo. Y lo único que va a cambiar ese verbo será que le voy a agregar una S en tercera persona, es decir, cuando es he, she, it. Pero básicamente, ese verbo van a ser dos palabras, run, I run, you run. Y runs cuando voy a usar tercera persona. Entonces, he runs, she runs, it runs. Y de resto, todo run. La misma palabra. Ojo, dos conjugaciones nada más con ese verbo. Pero veamos en español. Yo corro. Él corre. Ella corre. Eso corre. Nosotros corremos. Ellos corren. 4 palabras. ¿Ven? En el español tenemos muchísimas más conjugaciones y esto es un ejemplo fácil, pero hay veces, o sea, la persona que quiere aprender español a veces la tiene muchísimo más complicada. ¿Ven? Así que una primera idea que tenemos que ver acerca del inglés es que es fácil, es fácil. Y sí, se puede aprender simplemente aprendiendo el vocabulario. Y el vocabulario, pero no solo el significado de pero quiero decir, no solo la traducción de la palabra, sino el significado de la palabra. Si usted no entiende lo que run en español es, que es correr, si usted no entiende lo que es correr en español, no va a poder entender nunca, jamás, lo que significa en inglés, porque usted ni siquiera lo conoce en español. Entonces, fíjense la importancia del saber el vocabulario en el aprendizaje y en una lengua extranjera, muchísimo más. Y lo que les recomiendo es que si su nivel de inglés está un poquito más elevado, aclare las palabras en inglés. Porque al igual que en el español, una misma palabra tiene muchísimos significados y hay que aclarar cada uno de ellos. Bueno, voy a continuar aquí. Nos dicen, saludos desde Ureña, hola, gracias. Bien. Ahora fíjense, acá tenemos otro ejemplo, este es chistosísimo. Está un niño leyendo un libro y el libro dice, cantaba con muchos gallos. Y vemos lo que él se está imaginando y él se está imaginando que él está cantando y tiene gallos, pollos en la cabeza. Ahora, ¿esto es lo que quiere decir el libro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esto es lo que quiere decir el libro? Decía, cantaba con muchos gallos. ¿Qué opinan? No sean tímidos, hablemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿O piensan que eso es? Luz Marina dice no. Muy bien. ¿Qué piensas? ¿Por qué no? ¿A qué se está refiriendo? ¿Tú quieres decir algo?
Porque cantaba con muchos gallos en la garganta. Exacto, Nati. Se está refiriendo es a la definición de gallos, pero de la voz. Cuando un adolescente está cambiando de voz, está dejando su voz de niño para tener una voz de adulto. Entonces tiene cambios en la voz y esos son los gallos. Entonces fíjense que una misma palabra puede tener dos significados totalmente diferentes. Lo mismo sucede en el inglés. Y por eso es que hay que aclarar significados en el inglés. Siguiente. Bueno, estos son más ejemplos de las palabras malentendidas, ¿no? Y fíjense cómo cuando uno tiene palabras malentendidas, uno puede sentirse tonto. A la hora de estudiar inglés, si uno no sabe inglés y alguien le habla a uno en inglés, yo creo que ustedes pueden sentir que se sienten como tontos, ¿no? Pero realmente no es que ustedes sean tontos, simplemente hay palabras malentendidas. Y uno puede sentirse nervioso y puede tener miedo de hablar. Ahora, fíjense, hay palabras que pueden ser nuevas y grandes, ¿cierto? Que uno no puede entender, pero hay palabras que son pequeñitas que uno no entiende. ¿Sí? Bien, ahora, cuando uno tiene estos malentendidos, le suceden cosas. Como esta, por ejemplo, dice aquí, en alguna ocasión has llegado al final de una página y te has dado cuenta de que no recordabas lo que habías leído. Algunas veces pasó eso, que estaban leyendo ustedes un libro y a la cuarta página de repente dicen, ¿yo qué estoy leyendo? ¿Qué estaba leyendo yo? Y le toca a uno devolverse. Y cuando uno está en la universidad es terrible porque uno le mandan un montón y un montón y un montón de páginas. Y al final, ¿qué hace uno como universitario? Usted sigue leyendo y se echa la cruz y lo que pasa en el parcial será, ¿verdad? Pero eso no es aprendizaje. ¿Y esto por qué sucede? Por palabras malentendidas. Simplemente por palabras malentendidas. Pasarse palabras malentendidas le causa unas reacciones físicas. Si ustedes alguna vez experimentaron esto, tenían palabras malentendidas. Y esto es lo que le genera a uno dificultad en el estudio. Pasarse palabras malentendidas le puede causar a uno una sensación en blanco, como les estaba diciendo. Y no tiene que ser cosas con el estudio. Hay veces que puede ser, usted está leyendo un libro que le gusta, de literatura, y si no entendió, pues quedó en blanco. O también, ¿qué le puede pasar? Que usted se crea una idea totalmente diferente en la cabeza de lo que realmente es. Entonces, ahí vemos, hay veces que hay gente que está leyendo un libro en literatura y entonces el escritor dice, el cielo era azul. Y esta gente tiene tantos malentendidos que se inventan cosas y entonces empieza a decir que el escritor colocó que es azul haciendo una alegoría a no sé, cualquier cosa y una interpretación extraña. Y resulta que no, el tipo solo escribió el cielo era azul, ¿sí? Y esas cosas suceden simplemente por no saber el significado de las palabras. Ahora también sucede lo de las palabras no entendidas cuando escuchamos palabras que no entendemos. Entonces, de paso les digo, si ustedes escuchan aquí que yo estoy diciendo una palabra que ustedes no entienden, me dicen, no entiendo, para yo aclararles, porque si no, ustedes no van a entender nada de lo que yo les estoy diciendo y se van a sentir aburridos, se van a sentir fastidiados, pero simplemente porque no están entendiendo. De hecho, en el libro que escribí, Cartas para Antonia, el prólogo, antes del prólogo, de hecho, hay una advertencia. Y la advertencia es, por favor, aclare palabras. No siga leyendo el libro si hay una palabra que no entiende. ¿Por qué? Porque si usted no me aclara esa palabra en el diccionario, no va a entender lo que yo como escritor quería decirle y lo que yo quería que usted sintiera al leer esas letras, sino que se va a inventar una idea extraña en su cabeza. Cuando uno tiene palabras malentendidas, también se puede ver con este muñequito así. Se puede sentir uno cansado. Ay. Y esto sí que es importante, esta reacción, porque la gente no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta de esto. Cuando uno tiene palabras malentendidas, se siente cansado. Y cuando uno está cansado, quiere estudiar. No quiere estudiar. Y entonces hay veces que los estudiantes dicen, no,
Es que llevo muchísimo tiempo estudiando, estoy cansado, estoy agotado. Pues les cuento, yo hoy estuve estudiando desde las 7 de la mañana y terminé a las 6:30. Y terminé y me puse a dictarles esta conferencia a ustedes. ¿Y me ven cansado? No, ¿verdad? Porque eso es una cuestión mental. Tiene que ver más con las palabras malentendidas. Incluso usted puede ver esto. El estudiante empieza a estudiar, pasa media hora, nada más, media hora, y se siente cansado. ¿Cómo explicamos eso? Una hora tampoco es mucho, y se siente cansado. Es simplemente que este estudiante no está entendiendo. Como nosotros hemos hablado en conferencias anteriores, cuando un estudiante no está entendiendo, experimenta emociones negativas, experimenta emociones como tristeza, apatía, fastidio, rabia, pero es solo una cuestión, no está entendiendo. ¿Y por qué no está entendiendo? Porque tiene palabras malentendidas. Pero hay algo que no nos hemos dado cuenta tampoco, y es que el estudiante no sabe identificar cómo tiene palabras malentendidas. Uno normalmente lee un libro y sigue derecho, no se pone a ver si entendió la palabra o no la entendió, porque no sabe identificar, y solamente se podría dar cuenta de alguna manera, si es que se da cuenta que tiene palabras malentendidas, cuando se durmió, cuando ya está en blanco, cuando dijo no quiero volver a estudiar este tema, ¿cierto? Así es como se da cuenta. Y pues eso ya es demasiado tarde. Bien, continúo. Bueno, también te podrías sentir preocupado o molesto. O de repente cuando los estudiantes empiezan así, ¿cierto? O empiezan a morderse las uñas, un lapicero en la boca, o mover el pie, o estar pendientes del reloj, ya se va a acabar, y se les da uno como una cara de preocupación y empiezan a mover las manos, ¿cierto? ¿Alguien ha pasado eso? Bueno, tenía palabras no entendidas. Si tenía esta sensación de querer salir corriendo rapidísimo del salón de clase y de no continuar, teníamos palabras no entendidas. Todas estas son reacciones, como pueden ver aquí en el libro, fueron descubiertos por el señor Ronald Hoover en este método que se llama la tecnología de estudio, que es el método más efectivo para uno realmente aprender cualquier cosa. Y lo he visto con mis estudiantes. Y si no me creen, hagan la prueba. Si no me creen, hagan la prueba, porque lo importante es lo que ustedes piensen que es verdad. Agarren un texto que ustedes no entienden. Un párrafo, ni siquiera un texto, para no irnos tan largos. Un párrafo. Donde ustedes lo lean y sientan que no entendieron porque hay palabras que no entienden. Y después de leer ese texto, dedíquense a buscar cada una de las palabras conscientemente que ustedes no entendieron. Y las sacan aparte. Las buscan en un diccionario, aclaran esas palabras, y luego vuelva a leer el texto y me dice si no entendió. Va a entender. Y se va a sentir contento, y se va a sentir feliz porque dice, wow, funciona. ¿Ves? Ahora, cuando estudiamos la tecnología de estudio, nosotros nos estamos entrenando, nos estamos haciendo expertos en saber cómo estudiar. Y cuando lo hacemos, realmente podemos aprender cualquier cosa. No hay problema con aprender algo. Siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva, como les decía, creo que se los mencioné antes, las palabras malentendidas no solamente son con lo que leemos. Hay veces que tenemos palabras malentendidas cuando alguien habla. Piensen en un doctor o en un abogado. Son carreras que tienen un lenguaje muy técnico. Y hay palabras sencillas para lo mismo que ellos dicen a veces. ¿Sí? Por ejemplo, hablaba de esto antes en otro seminario, la palabra cefalea. Tengo cefalea. Y si uno no sabe qué es cefalea, uno, ¡ay, se murió! Terrible. Bueno, cefalea es dolor de cabeza. ¿Ven? Se resuelve de pronto con un agua con bicarbonato y un poquito de limón, una acetaminofén. Sencillo.
O la palabra halitosis, ¿no? Esta persona tiene halitosis. Halitosis significa mal aliento. ¿Ven? Tosis significa enfermedad y pues del aliento. O por ejemplo, cuando hablamos de todo lo que termine en itis, significa inflamación. Entonces, si yo hablo de dermatitis, derma es piel, itis, inflamación, estoy hablando de una inflamación que sucede en la piel. Si estoy hablando de otitis, pues itis es inflamación, ot está refiriéndose al oído, o sea, hay una inflamación en el oído. Y así sucesivamente. Entonces, dense cuenta la importancia de conocer las palabras. Cuando uno aumenta su vocabulario, el nivel de comprensión y aprendizaje de uno crece exponencialmente. Ahora, al principio, puede que usted empiece a aclarar palabras y va a ser lento. O sea, yo les voy a decir la verdad, al principio puede ser lento. Esto se los cuento desde mi experiencia. Al principio puede ser lento. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que usted desconoce. Y al usted desconocer esas palabras, pues tiene que aclarar muchas. Pero hay una buena noticia, que cuando usted aclara bien una palabra, no tiene que volverla a aclarar porque ya la aprendió. Y como se dieron cuenta antes en lo que les hablé, también es muy importante saber acerca de la etimología. Si yo no supiera lo que significa itis, no podría sacar no podría sacar el significado de otras palabras. ¿Ven? Bien, continúo. Bueno, aquí tenemos una niña que tiene una palabra malentendida. Ella está leyendo un libro de cocina y en el libro de cocina dice, bate la mantequilla. Y ella se está imaginando es a un beisbolista con un bate. Y entonces piensa, ¿cómo así que bate la mantequilla? Si el bate es el de béisbol. Como les decía, pues aquí dice, un malentendido puede hacer que parezcas un tonto cuando no lo eres. Ojo, no eres tonto. Y ella entonces ahora agarró el bate de béisbol y empezó a batir con eso. Evidentemente no va a salir bien. No puede lograr, y esta es otra característica de las palabras malentendidas. Cuando uno tiene palabras malentendidas, no puede hacer lo que se supone que para lo que estudió. Y entonces vuelvo al ejemplo que les hablé al principio, donde había unos estudiantes que demandaban a la universidad porque supuestamente la universidad no les había enseñado bien porque ellos no eran capaces de ejercer lo que se suponía que tenían que ejercer después de ser graduados. Esto es un problema del estudiante porque el estudiante no sabe cómo estudiar. Claro, sería buenísimo que en las universidades nos enseñaran todo esto y que en los colegios estuviera, digamos, este método de estudio. Pero bueno, no es la realidad. Y nosotros sí queremos llegar a eso. Sin embargo, la realidad del asunto es que el estudiante no sabe estudiar. Uno debería ser capaz de aprender por sí mismo, de agarrar un libro, de leer y entender. Entonces, pues esto tiene que ver, de nuevo, con palabras mal entendidas. Todo lo que les está hablando ahorita es palabras mal entendidas. Cuando uno tiene palabras mal entendidas, estudia algo y no es capaz de hacer eso para lo que estudió. Si yo tengo palabras mal entendidas, yo estudio un libro de texto de cómo reparar bicicletas, pero tengo palabras mal entendidas en eso. ¿Qué va a suceder conmigo? Pues que no voy a ser capaz de reparar bicicletas. Si yo estudio derecho y tengo palabras malentendidas en derecho, luego salgo a trabajar y no me siento capaz. Entonces ahí está el asunto de que estudian para graduarse, pero no saben nada. Y aquí tenemos a muchas personas que dicen, realmente uno aprende cuando sale a trabajar, pero es por esta situación de que realmente uno no comprendió. Y esto, por supuesto, no es lo ideal. Después de que uno tiene muchísimas palabras malentendidas y se da cuenta que no puede hacer lo que se supone que tiene que hacer, por supuesto uno se siente mal. Porque si yo estoy estudiando para reparar bicicletas y no soy capaz de reparar bicicletas, pues me voy a sentir mal. Me siento como un tonto, me siento triste. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo esto termina afectando incluso a uno en su propio autoestima? Porque uno va acumulando fracasos. Y como uno va acumulando fracasos, entonces uno dice, ¿sabe qué? No me gusta estudiar. Esta niña tiene problemas en la cocina, tiene un malentendido en la cocina y dice, ¿sabe qué? No me gusta cocinar. Y entonces conocemos un montón de gente que dice, el estudio no es para mí. No, a mí no me gusta el estudio. Yo, para el estudio no, más bien malito. Yo, brutico. Realmente no es eso. Realmente es que
no te dieron un método para poder aprender. Así que bueno, en este caso la mamá sabe qué está ocurriendo con la niña y va y busca, le pregunta, ¿hubo una palabra que no entendiste? Identifican la palabra que no entendieron. Ella dice, sí, no entendí qué es bate. Lo aclaran en un diccionario y pues ella ya es capaz de hacerlo. Ahora aquí hay otro asunto que voy a nombrar rápidamente y es que los símbolos también deben aclararse. Y esto es importante para la gente que está estudiando matemáticas, tiene problemas de matemáticas. Los símbolos es importante aclararse. Voy a darles un ejemplo sencillo. La multiplicación. El símbolo de la multiplicación es la X en primaria. Más adelante, esa X no la van a cambiar por un punto. Y más adelante ni siquiera se coloca nada. Hay unos paréntesis y en medio de esos paréntesis no hay signo ni nada. Y eso significa multiplicación. Y si usted no entiende eso, no va a entender matemáticas. Porque hay unos símbolos que usted no comprende. O por ejemplo, los paréntesis, los corchetes y las llaves. Si usted no entiende eso, no va a poder resolverlo. No va a poder resolver polinomios. O por ejemplo, si usted no sabe cuál es la jerarquía de las operaciones. En estos días de cuarentena he visto muchísimas imágenes que salen, digamos, 2 bananas igual y sale un resultado y abajo sale 3 manzanas igual y sale otro resultado y luego sale una multiplicación con los dibujitos, ¿no? Y la gente no es capaz de resolverlo. Se equivoca muchísimo. ¿Por qué? Yo he visto que cometen muchísimo el error de que no saben cuál es la jerarquía de las operaciones. No saben que primero sería multiplicación y división antes que suma y resta, y lo que hacen es sumar y restar antes que multiplicar y dividir. Entonces esto simplemente es el conocimiento de lo que es el símbolo, ¿cierto? Entonces también los símbolos se deben aclarar. En español esto se vuelve muchísimo más grave cuando uno va a un diccionario, y esto es algo que les recomiendo a todos, deberían hacer un cursito de gramática sencillo. También les podemos ayudar con eso si quieren. ¿Por qué? Porque si usted no sabe lo que es un adjetivo, un sustantivo, un adverbio, por decir así nomás, pues va a tener problemas. Porque cuando usted vaya a aclarar lo que es, cuando por ejemplo voy a ver la palabra bueno, y voy a ver en el diccionario, si usted ahorita va y busca bueno en el diccionario, va a ver que al lado va a salir A, D, J, punto. Javi. Hola. Sí, cuéntame. Pregúntale, todos están escuchando, que varias personas me dicen que no están escuchando. Sí, perfectamente se escucha Fabián Buitrago. Ok, gracias. Bueno, En todo caso, si de pronto están teniendo problemas con la plataforma Zoom, pueden entrar por medio de Facebook Live en Idea Aprendizaje, idea.aprendizaje en Facebook. También estamos transmitiendo desde ahí para que si están teniendo problemas de sonido. Entonces, bueno, en resumen, también hay que aclarar símbolos malentendidos. Si uno no sabe qué significa ADJ, que significa adjetivo, entonces ya no entiende bien el significado. ¿Sí? Y si no sabe qué es un adjetivo, que es una palabra que califica el sustantivo, es decir, que dice cómo es. Si usted no entiende eso, pues va a tener problemas. Y ahora en el inglés, peor, ¿ven? Porque usted no sabe cómo es un adjetivo en inglés, no sabe qué es un sustantivo en inglés, y ni siquiera lo conoce en español. Si usted ni siquiera conoce su propio idioma, pues va a ser difícil. Por eso es que es difícil aprender inglés. No es porque el inglés sea difícil, es porque usted ni siquiera está entendiendo cosas básicas del español, palabras malentendidas del español, símbolos del español, qué es un adjetivo, o sea, funciones gramaticales, se llaman eso, las funciones gramaticales de las palabras, no las conoce usted en español. Pues, ¿cómo las va a conocer en inglés? ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente no es que uno sea tonto, no es que uno sea incapaz. Lo que pasa es que uno no tiene un método efectivo de estudio que le enseñe cómo es que se hacen las cosas. Entonces, si usted quiere realmente aprender un idioma y que sea rápido, aprenda a estudiar. Y esto le va a servir no solo para el inglés, sino para cualquier otra cosa. Lo que usted quiera estudiar. Aprenda un método de estudio. Nosotros tenemos el método de estudio indicado.
Y es el mejor, en serio, que sí es el mejor. Ahora dice, la palabra malentendida es la más importante de las barreras al estudio, ya que puede impedir totalmente que aprendas algo. Cuando uno tiene palabras malentendidas, no puede aprender, no puede aprender. Es muy difícil que aprenda, es muy difícil que aprenda. Si veamos un ejemplo, veamos un ejemplo. Lo que pasa es que ya he hecho estas palabras y tengo unos alumnos aquí en la charla que ya se saben estas palabras, entonces van a decir la respuesta. Así que les voy a pedir el favor que no digan la respuesta. Les voy a dar la siguiente oración. A la llegada del entreluricán, los loros en los árboles parecían alborotados. ¿Quién me dice eso qué significa? Sin buscar en el diccionario. ¿Alguien? Si les coloco eso en una prueba de comprensión lectora, ¿qué pasaría? ¿Qué respuesta ponen ustedes? ¿Quién se atreve a hablar? No tengan miedo de equivocarse. Esta es la idea, ¿no? Que nos equivoquemos. ¿Nadie se atreve? Bueno, asumo que no saben lo que acabo de decir. A la llegada del entreluricán, los loros en los árboles parecían alborotados. Bueno, no sé si alguno de nuestros alumnos que está aquí y sabe lo que significa y quiere compartirlo, puede hacerlo. De pronto Nati o Sofi, ¿se acuerdan? O tampoco. Me parece que no. Sí, sí me acuerdo. Ah, bueno, a ver, cuéntenos. ¿Qué significa la oración que acabo de decir? A la llegada del entreluricán, los loros en los árboles parecían alborotados. ¿Cómo fue que no se le escuchó? Los loros, a la llegada del entreluricán, los loros en los árboles parecían alborotados. Al anochecer. Exacto. Nati, ¿cuántos años tiene usted? Nati, ¿Cómo? ¿cuántos años tiene usted? Voy para 14. 14 años, fíjense, les dio clase a muchísima gente mayor, simplemente porque sabe el significado de la palabra. Gracias. Entonces, entreluricán significa anochecer, cuando el sol se está escondiendo, es decir, por ahí, pues aquí en Colombia, tipo 6 de la tarde. ¿Sí? A la llegada del entreluricán, los loros en los árboles parecían alborotados. A la llegada del anochecer, los loros están alborotados. Y si ustedes van a un parque y pueden observar esto, que a las 6 de la tarde los loros están un poco alborotados. Entonces, bueno. Dice, de modo que si te sientes que estás en blanco, cansado, que no estás ahí, que estás preocupado, molesto, mientras estás estudiando, o también te puede dar sueño, empiezas a bostezar mientras estás estudiando. Siempre se debe a palabras malentendidas. Esto es algo que tienen que saber. Siempre se debe a palabras malentendidas. Bien. Bueno, esto se los voy a deber. Esta siguiente parte. Los dos fenómenos de la palabra malentendida. Hay mucha información acerca de las palabras malentendidas. De verdad que es muy importante. Bueno, con esto espero haberles dado una luz acerca de la importancia, no se puede hacer tanto énfasis, de la importancia que tiene saber el significado de las palabras. Si no me crean, hagan la prueba. Agarren un texto que ustedes no entiendan y aclaren esas palabras. Y se van a dar cuenta cómo de repente la cabeza les hace así, explota. Pueden ver, pueden entender de repente, ¿cierto? Y la comprensión lectora aumenta, el vocabulario aumenta, las ganas por aprender aumentan y sobre todo el autoestima, la capacidad que uno siente que tiene, se empieza a explotar realmente, porque la capacidad la tenemos todos,
Les decía, la capacidad de aprendizaje es un potencial que todas las personas tienen. Por ejemplo, no todos tenemos un cuerpo, pues la mayoría de las personas, pues este cuerpo es sano. Y mientras sea sano, este cuerpo tiene la posibilidad de hacer muchas cosas. Se puede doblar, puede alzar muchísimo peso, puede correr rapidísimo, puede aguantar la respiración bajo el agua. Y la gente que se dedica a entrenar su cuerpo para hacer estas cosas, lo logra. Uno que no hace nada de eso, pues no, o sea, yo me agacho, yo no soy capaz ni de tocarme la punta de los dedos del pie sin doblar las rodillas, ¿cierto? Pero quien entrena, Dios, hacen arco y hacen maravillas, ¿verdad? Pues lo mismo es con el aprendizaje. La capacidad la tenemos, pero si uno no la entrena, no pasa nada. Y entonces ahí es cuando uno empieza a sentir que es tonto o algo así, que esto no es real. No es real. Simplemente tenemos que aprender cómo estudiar y aprender y entrenarnos. Después de aprender cómo estudiar, entrenarnos en eso, porque tenemos que entrenarnos, así como cuando uno va al gimnasio y se entrena y se entrena y se entrena hasta que se vuelve un experto. Y si ustedes quieren aprender un segundo idioma, lo que les recomiendo es aprendan vocabulario. Y en el caso del inglés también toca aprender pronunciación de una vez. Aprendan vocabulario, pronunciación, 5 palabras al día, pero recuerden que también tienen que saber el significado de esas palabras en español. Y tienen que saber cositas, como por ejemplo, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Por qué? Porque en inglés nos van a hablar también de qué es un pronombre, de qué es un adjetivo, qué es un adjetivo posesivo, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos ni idea de eso en español, mucho menos en inglés. Entonces, todas estas cositas son cursitos de gramática sencillos, les va a ayudar si ustedes quieren aprender en inglés. Muchas gracias, no sé si haya alguna duda, preguntas, me las pueden hacer, estoy pendiente aquí. Bueno, aquí está nuestra página, aquí están los datos de nuestra página en Facebook, estamos Facebook, idea.aprendizaje, en Instagram, idea.aprendizaje, email, idea.gmail.com. Ahí pueden encontrarnos si les interesa de pronto adquirir algún servicio con nosotros, si les interesa aprender más acerca de la tecnología de estudio, si quieren entrenarse acerca de la tecnología de estudio, pues nosotros podemos ayudarlos definitivamente con esto.